I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. ¿Qué tal, amigas y amigos? Acá estamos nuevamente con otro episodio de Acerca de Nada con el señor y mi amigo Diego Valle. Bueno, buenas y buenas, Diego. Hola, ¿cómo les va a todas y a todos? Sí, acá estamos, otro episodio. En este inicio de año venimos bastante bien, ¿eh? Uno por mes, Sí. vamos cumpliendo, gracias también a nuestros auspiciantes de Movie. Y hoy vamos a hablar justamente de películas sudamericanas, latinoamericanas. Recién la típica reunión de preproducción y hablábamos de El Agente Secreto, que va a ser específicamente la película principal que vamos a desarrollar. Y después estamos hablando también de las conexiones con otros films, incluido El Secreto de sus ojos, último Oscar de la Argentina. Y la conexión tiene que ver con que en el segundo bloque, en la segunda mitad de este podcast, vamos a charlar sobre Parque Lezama, Netflix, cine argentino, etc. Pero si te parece, Pablo, es interesante, y antes de ir específicamente a analizar los valores, que son muchos de la película de Cleber Mendoza Jr. o Filio, hablar un poco del contexto en el que se da, ¿no? Dale. Segundo año consecutivo en el que el cine brasileño está nominado al Oscar a Mejor Película Internacional. El año pasado lo ganó con Aún estoy aquí, la película de Walter Salles. Y en este caso, la película que esta semana, ya el jueves 26 de febrero, llega a los cines argentinos, que es El Agente Secreto. Bueno, me parece que también es una película que dialoga con esta inmediatamente anterior, más allá de que Clever va también por otros lados y es una película así que se quiere más ambiciosa, más oscura, más conectada con el cine de los 70. ¿Cómo la ves vos en el contexto del cine, del nuevo cine brasileño y un poco también en función de lo que Hollywood está buscando hoy por hoy del cine latinoamericano? A mí me parece que ahí juega de manera muy importante, y lo pensaba antes de empezar a grabar este podcast, el tema del género, ¿no? Y de hecho, Agente Secreto, aún más que Aún estoy aquí, recordemos que Aún estoy aquí incluso es una película de un director brasileño, pero consagrado en Hollywood. Walter Salles tuvo su paso por Hollywood, tuvo esa muy buena remake de Dark Water, una película japonesa que después pasa a su versión como ese auge que hubo, viste, del cine japonés de terror a inicio de los 2000 a nivel mundial y fines de los 90 también, pero que tuvo su correlato. Muchas de las películas tenían el correlato en la versión americana. Me parece que juegan con el género primero y principal, ¿no? Lo que es El Agente Secreto es eso, ¿no? Es ante todo una película muy local, y estaba leyendo entrevistas que dio Mendoza diciendo que él hace una película brasileña, de hecho la ubica en su hogar natal, no solo Brasil, sino en Recife, la película, la ciudad al norte de Brasil que lo tuvo
a él como un tipo que creció, que nació, que creció en Recife. Todas cosas que me parecen interesantes. Pero todo eso es una película muy brasileña, pero no deja de ser un thriller político en la mejor escuela americana de eso. Casi te diría, y esto no tiene que ver con la ambientación y con dónde transcurre la historia, que es en el año 77, en el año de apogeo, precisamente de la apogeo en el mal sentido del término, ¿no? Precisamente de mayor poder de la dictadura brasileña, no es solo una película ambientada en los 70, sino que dialoga con el cine clásico americano de la década del 70, que precisamente transitó también entre tantos otros subgéneros el thriller político. Creo que es donde se termina de cocinar, quizás a fines de los 60, pero en los 70, todos esos fines de los 60, estamos hablando, bueno, de todo ese cine que dio lugar al cine americano de la década del 70, Bonnie and Clyde, bueno, las películas, ¿cómo se llama? Point Blank, la película de John Boorman, son todos los que dieron, digamos, sentaron las bases esas del 67, 68, películas perdidas en todo lo que fue, en términos de bucear en el cine francés, en corrientes europeas, el cine americano de la década del 70. Bueno, a partir de ahí es la década quizás más influyente en términos de género en la historia del cine a nivel mundial, y particularmente hay muchos argentinos que tomaron de ahí. Uno de los que siempre hablaba del cine americano de la década del 70 es Bielinski, por ejemplo. Él decía que era su cine y su narrativa iba por ese lado. Bueno, Cifrón desde ya, Cifrón quizás también acercándose más a los 80 por una cuestión generacional. Pero bueno, me parece que ante todo, es un muy, pero muy buen thriller político y tiene esa combinación perfecta, porque es una buena película para entrar en el mercado americano. ¿Viste eso que decimos siempre de, bueno, cómo elegís la película que va a representar al Oscar? Porque a veces son películas muy locales. Bueno, me parece que en ese sentido es un paso interesante de la globalización, ¿no? Hoy hay temáticas que son más globales, hay acceso a interpretar esas temáticas y ahí se abren más resquicios. Quizás en los 90 todavía, en los 80, ni que hablar, era más difícil qué película ibas a presentar en los Oscars. Pero bueno, evidentemente, en este caso, y siempre hablando de Oscar, Hollywood, maquinaria, que es la pregunta que vos me hacías al principio, me parece que hay lugar para este tipo de historias. Y después habrá que hacer la lectura si el contexto, en este caso, juntando justo estas dos películas, Aún estoy aquí, y El agente secreto, si el contexto tanto de Brasil, el de Brasil seguro, pero también a nivel mundial, que estas películas que están cuestionando una forma de autoritarismo, en este caso las dictaduras, también estén haciendo una lectura del presente, no en forma de dictadura, sino en una nueva forma de autoritarismo, que se entienda bien esto, ¿no? Sí, pero mira, pensando incluso ambas películas, tienen una conexión con el presente, o sea, hay historias, Sí, hay como una especie de flash forward o hay un presente o una actualidad claro, en el que alguien está investigando esos casos claro, del pasado. Y entonces me parece que ahí también hay una claro. idea de los directores de decir, nosotros somos de alguna manera resultado de esos ocultamientos, de esa connivencia entre lo que fueron las dictaduras, pero también los empresarios que contrataban mercenarios, los agentes secretos, etcétera, etcétera. Y si uno se pone a ampliar un poco el espectro, tanto Argentina 1985, con el tema del juicio a Claro, ¿no? Que fue una película, bueno, no ganó el Oscar, pero estuvo nominada, estuvo nominada. El secreto de sus ojos, todo, bueno, todo hay algo ahí en el cual la cuestión política, la cuestión de las dictaduras, la cuestión de la memoria y la cuestión del género, del thriller político, del thriller psicológico, conforman una suerte de tendencia o de patrón de donde fijan la mirada los votantes de la academia. De todas maneras, me parecía que interesante Ujú. recordar que en el caso de Clever, Mendoza Filho ya viene haciendo, él es de formación crítico del Sí, cine, sí, muy cinéfilo. De hecho, su primera película es un vínculo con los críticos de cine. Es un documental sobre los críticos de cine hablando sobre el público, sobre el cine brasileño, etcétera, etcétera. Después hizo Sonidos Vecinos, que era una película ya, un thriller muy paranoico. El tema del contexto, de la mirada, de la persecución, es algo que está en todas sus películas. Después vino Aquarius con Sonia Braga.
vino Bacurao, Bueno, que también Bacurao. con la misma protagonista. Sí, con la misma lógica. Después vino Retrato Fantasma, que era un documental muy cinéfilo sobre justamente Sí, las salas de cine de sí. Recife, que lo vincula, viste que hay un par de escenas en El Agente Secreto que Sí, 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 transcurren en una sala de cine con el proyectorista, que es el abuelo, digamos, claro. el padre del protagonista, el que cuida al Ujú. nieto, o sea, al hijo del Al protagonista. nieto. Es una película que transcurre en uno de los cines que estaba en este documental llamado Retrato Fantasma, que justamente en estos días se subió también a Movie. Entonces, me parece que él viene trabajando cinefilia y cine de género y cine político, y ahí entonces me parece sí una mirada bastante autoral y bastante pensada en cuanto a la evolución y en cuanto a que las películas sean cada vez más ambiciosas, más complejas, más arriesgadas, pero sin perder su conexión popular y que puedan ser entendidas a nivel universal. Porque digo, es una película profundamente brasileña por un lado, profundamente cinéfila y setentista por otro, pero muy bien recibida por las audiencias de todo el mundo. Bueno, premios en Cannes, premios en todos lados. Sí, no, no, ahora estamos justo grabando este podcast a un día de los premios BAFTA y no le fue bien en los premios BAFTA, tenía nominaciones pero no anduvo ahí. Pero en general el recorrido, la biografía que está teniendo la película es realmente súper interesante, le está yendo muy bien. Al punto de que te queda duda, ¿viste? Porque uno dice, bueno, Valor Sentimental, que fue la ganadora de los BAFTA ayer, tiene incluso más nominaciones en diferentes rubros que Agente Secreto, pero yo no sé si no están ahí las dos y no sería una sorpresa que Agente Secreto gane como mejor película en idioma extranjero. Realmente no sería una sorpresa. Sumando a eso, a lo que vos decías, bueno, hay de hecho que me parece que también eso habla de la explicitación de esta cinefilia, de todo, con fragmentos de películas o referencias de películas como La Profecía y como Tiburón, ¿no? Dos Totalmente. clásicos de terror. De entrada no es de terror porque La Profecía sí es un clásico de terror y nace a la luz del éxito que había tenido El Exorcista unos años antes, La Profecía de Richard Donner, pero bueno, Tiburón también de alguna manera es muchas cosas, ¿no? Porque es todo lo que es la película, una gran película en muchos sentidos, como las películas de Spielberg, que no solo hablan del tiburón en sí mismo, sino que presentan personajes complejos con diferentes tipos de obsesiones. Es de alguna manera una relectura de, como tantas otras películas, de Moby Dick en alguna parte de esa película. Pero bueno, Tiburón no es solo una película de terror, es tangencialmente una película de terror, es más un thriller, una película de aventuras incluso. Y es un poco lo que presentaba Spielberg como el nuevo cine, ¿no? Porque también es una película que de alguna manera instaura la idea del blockbuster, ¿no? En términos de modernos, como podemos hablar ahora, a 40 años precisamente que se cumplieron del estreno de Tiburón. No, 40 no, 50 años del Sí. estreno de Tiburón el año pasado. Ya le ¿Cómo había quitado pasan una los años? década. Sí, medio Sí. siglo. Medio siglo, que con todos los homenajes que hubo y las vueltas a proyectar en pantalla. Bueno, hay mucho de eso que yo creo que, como vos bien decís, está pensado autoralmente por Clever y que de alguna manera le está dando resultado, sobre todo para mí en términos de Hollywood, ¿no? Yo creo que el año que viene ya, o el otro, por ahí el año que viene, por este año, por el 26, Clever lo tenemos ya filmando en Hollywood. La propuesta ya le debe haber llegado y ya le va a llegar, ¿no? Sí, Para hacer alguna película. no sé, Hay yo que ver no. si quiere, eso es otra cosa, pero Claro, bueno. sí, 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 yo creo que está muy comprometido con algo parecido a cierta militancia en este momento. Sí. Tanto la película de Salles como la de Mm, Clever son posteriores a la era Bolsonaro, ¿no? claro. Están en consonancia con el regreso al poder de Lula. De hecho, Ujú, Lula estuvo apoyando, felicitando públicamente, difundiendo videos con los ganadores del Oscar, etcétera, etcétera, o ujú. los nominados, o cuando esta película ganó como mejor director y mejor actor en Cannes. Fue a la Savant Premiere. La película, yo no sé si llegaste a ver en El Agente Secreto, que en los créditos finales aparece una placa que dice:
esta película se hizo con recursos públicos Con recursos públicos, sí, sí, sí. y generó 1.300 puestos de trabajo. El cine no es solo arte, sino también industria. Y me parece que poner eso es toda una declaración de principios y de valores. Eh, Obvio. Cuando vos habías tenido a Bolsonaro destruyendo al cine brasileño, yendo en contra del cine brasileño, desfinanciándolo, bueno, el regreso de Lula, estos premios, estos reconocimientos al cine brasileño, que está ayudado desde la inversión pública, bueno, es un cambio de paradigma. Y en ese sentido no es muy caprichoso ni muy arbitrario hacer una comparación con lo que está pasando en la Argentina, donde justamente, como en épocas de Bolsonaro, este gobierno, el gobierno libertario, está desfinanciando el Inca, se acaba de aprobarla o está a punto de terminar de aprobarse la reforma laboral o de modernización laboral que tiene un inciso, tiene 2 artículos que en un par de años van a generar que el Inca ya no disponga de sus fondos, sino que tenga que ir a negociar año tras año a quien decida en ese momento el presupuesto nacional, qué fondos le corresponden. Cuando, digamos, uno de los grandes logros de la ley del 94 era que tenía su fuente de financiación directa y que podía disponer de esos fondos que venían de las entradas del cine y en ese momento el Confer, ahora el ENACOM. Así que nada, estamos como ellos estaban con Bolsonaro y bueno, no sé, quizás en un futuro nosotros podamos recuperar esta consonancia entre las acciones y las políticas públicas y la industria audiovisual. El otro día, justamente, y con esto cierro y te paso la palabra a vos, veía que Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, también, digamos, de un gobierno progresista, había juntado a la industria audiovisual en el Palacio Nacional para presentar las nuevas ayudas al cine, una nueva ley de cine que va a salir, que va a contemplar todo el tema de las plataformas digitales, etcétera, etcétera, la inteligencia artificial, todas las cuestiones normativas nuevas. Y bueno, claro, el contraste entre ese momento político que están atravesando tanto Brasil como México y lo que estamos viviendo acá es muy, muy evidente, ¿no? Vos sabés que estaba leyendo y cualquier cosa corregime unos datos respecto de eso que acabas de decir, como para sumar, que precisamente el año 24 y el 25, 2024 y 2025, fueron récord de inversión del Estado en los programas de fomento en el cine brasileño. Desde superaron los 150 millones de dólares y se proyectaba hasta 300 millones de dólares. Después, bueno, hay, digamos, programas para fomentar las coproducciones internacionales. Bueno, hay diferentes organismos que están trabajando, como por ejemplo el FSA, el Fondo del Sector Audiovisual, que es la principal herramienta federal en Brasil, que apoya todas las etapas de la producción, descentralización y diversidad. Esto me pareció súper interesante. Las nuevas convocatorias del FCA precisamente aseguran que al menos el 30% de los recursos se destinen a productoras fuera del eje Río-San Pablo, o sea, norte-nordeste y centro-oeste. Eso es súper interesante porque también es como decir acá en Argentina que de alguna manera fomente por fuera de Buenos Aires, ¿no? Y quizás ponerle Rosario o Mar del Plata, digan, las ciudades más centrales en términos de Sí, producción, bueno, que vos acá se abras el hizo, juego. digo, Se hizo, sí, 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 a eso con los digo, sí. problemas que eso, pero ponerle la escuela del instituto, ¿no? La Sí, NERC abrió abrió, sí, en un montón de lados, sí. en un montón de provincias y también Sí, sí, sí. había el concurso Glaser, era para Sí, proyectos de las provincias, etcétera, etcétera. Por supuesto, uno no exalta que todo lo anterior fue espectacular, todo fue impecable, todos sabemos que se podría haber administrado mejor, pero bueno, digo, vos podés discutir ujú, políticas audiovisuales con gente ujú, que quiera apoyar justamente la ujú, claro, producción. Y no podés discutir con Carlos Pirovano que lo que dice es que claro, la gente no está preparada para ver cine argentino, que el cine argentino lo claro, aburre, que el cine argentino él lo ve en claro. TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay como una cosa como de desvalorización, como un funcionario,
puesto en un lugar de tanta importancia, va a constantemente desmerecer y hasta atacar a la gente a la que tiene que de alguna manera ayudar, ¿no? Es un funcionario puesto ahí en un organismo de fomento. Nada, yo ya ni estoy ahí hablando del valor Ujú. cultural, identitario, de la memoria, todo lo que podemos hablar desde cierta progresía políticamente correcta. Estoy hablando de números, negocios, industria. Bueno, pusieron ahí un tipo a vaciar el instituto y a tratar mal a las entidades y alguien que realmente no sabe, no quiere saber, no le gusta, no lo entiende y cuando tira cifras, como en su cuenta de X, eh, llena de errores y horrores en la interpretación de los números, en la difusión de las estadísticas. Así que nada, todo mal. Incluso, bueno, esto que vos decías, uno cuando va a festivales, hablas con cineastas Sí. brasileños y con críticos brasileños, y todos te dicen, sí, hay como una especie de, si se quiere, ¿cómo podríamos decir? Sobreactuación del gobierno de Lula de apoyar, hasta si se quiere, en demasía o con planes, en algunos casos Ujú. medio absurdos, ¿no? Sí, sí, sí. Como diciendo, como el gobierno anterior fue tan nefasto y atacó tanto a la cultura, nosotros lo vamos a apoyar con todo. Bueno, Brasil está mejor económicamente que nosotros, tiene más recursos en general. Entonces, digo, hay una sobreactuación en el buen sentido, de decir, bueno, le vamos a dar todo y más para Claro. oponer, para que se note que hay una diferencia sustancial respecto de la política previa. Exactamente. Sí, sí, absolutamente. Coincido palabra por palabra y de Pirovano no tengo más que decir porque creo que tuve mi momento anual con Pirovano, así que ¿qué más voy a decir? Ya está. Sí, totalmente. Así que nada, en principio ¿Se recomendar, estrena este jueves? Bueno, si la pueden ver en sala, la película obviamente sí. circula, como todas las del Oscar, Ujú, de sí. maneras alternativas, después va a llegar seguramente a A movie. Movie en algún momento, pero es una película que tiene un despliegue visual, esa pantalla ancha, ese Mm, grano, ese look setentista, sí. esa cosa paranoide, confabulatoria, esta idea de la mano de obra desocupada persiguiendo al protagonista y el protagonista refugiándose en una suerte de grupo de contrainteligencia, ¿no? De la resistencia en tiempos de dictadura. Es realmente una película son las películas que a mí me gustan mucho, que son complicadas en su estructura o en su multiplicidad de capas, pero a su vez muy entendible, porque básicamente es gente persiguiendo a un tipo que quiere escapar de alguna manera. Que escapar. Claro, Sí. es un thriller básico en lo concreto y muy complejo en todo lo que lo rodea y en todas las capas que Clever Mendoza Filho va abriendo, ¿no? Así que nada, desde ADN, desde Acerca de Nada, recomendamos Mm. mucho y celebramos, digamos, que haya un cine potente y apoyado por políticas públicas y con la conciencia que Cleber Mendoza Filho aclara y subraya en cada una de las entrevistas que da en Estados Unidos, y es que el cine de autor con ínfulas populares necesita del apoyo de las políticas públicas y que esas políticas públicas se multiplican por uno, por cinco, por 10 con éxitos de taquilla como los que están logrando la película de Salles o ahora El Agente Secreto. Eso es muy importante remarcarlo porque, digamos, hay una batalla cultural y hay un discurso predominante que es que al cine argentino no lo ve nadie, no le interesa a nadie, ¿para qué vamos a darle plata de los chicos pobres del Chaco a los cineastas K que hacen películas que no ve nadie? Bueno, todo ese discurso que está ¿no? que ha pregnado tanto sobre todo en redes sociales, pero creo que a nivel general, bueno, me parece que desde los pocos espacios que todavía resisten y persisten en decir
que el cine es arte y el cine es industria y el cine multiplica los puestos de trabajo y las actividades ligadas a cualquier rodaje, etcétera, etcétera, bueno, hay que seguir diciéndolo, machacando, insistiendo. Y me parecía interesante cuando charlábamos Sí. del segundo tema posible para este envío del podcast, eh, ligarlo con el cine argentino, ligarlo con una figura también muy respetada en Hollywood como Juan José Campanella, respetada porque ganó el Oscar, respetada porque constantemente va a filmar episodios de distintas series. eh, y justo hace muy pocos días se estrenó en salas Parque Les Ama, que es la transposición de su propia Sí. obra teatral que hicieron los mismos actores, Brandoni y Eduardo Blanco. Pero es una película producida por Netflix, con lo cual esto genera que tuvo un lanzamiento muy acotado, en muy pocas salas y por muy pocos días, porque ya en 10 días más va a llegar a la plataforma más popular y que de alguna manera también impone que estos sean los tiempos que sus películas estén en salas. Muy poco tiempo, no le importa la taquilla, no le importa el box office, no le importa ese negocio. Y entonces Campanella, por un lado, consiguió la financiación necesaria para llevar su obra de teatro al cine, pero por otro lado, quien quizás sea uno de los directores más taquilleros de los últimos 10, 15 años, después vamos a revisar un poco los números, bueno, se tenga que contentar con que su película esté en 35 salas y haya metido en su primer fin de semana 5.000 espectadores nada más. Claro, bueno, ahí lo que da para hablar es algo que también hemos comentado respecto de la situación de, yo lo excedo a Netflix, ¿no? Si bien Netflix es la punta de lanza de esto, de plataformización, me gusta usar ese término, de el consumo cultural, ¿no? Y hay una lucha que nos excede incluso como país, que está dándose en este momento en el corazón de Hollywood, a partir de la posible adquisición de uno de los estudios más importantes de la historia del cine, como Warner, por parte de Netflix. Entonces, ¿qué va a pasar? Por un lado, fue ambiguo lo de Netflix, porque por un lado dijo que iba a representar, iba a Preservar. conservar, iba a respetar, ahí está, respetar los 45 días de pantalla, pero por otro lado decía que había películas que si no andaban bien, y encima puso el ejemplo Ted Sarandos, el CEO de Netflix en este momento, decía que Superman fue una película que parecía que fue bien, pero en realidad en el fondo no le fue tan bien, que tuvo un buen arranque, pero después para las características de unas películas como Superman, no había recaudado lo suficiente y que por eso pasó tan rápido a la plataforma HBO, lo cual todo eso es verdad. El tema es cómo se va a parar Netflix de cara a eso, ¿no? Si va a confirmar o acelerar algo que estaba sucediendo. HBO es verdad que había películas que las pasaba más rápido que otras a su plataforma. El tema es, bueno, cómo se va a parar a eso, y esto nos lleva a pensar lo de hoy. Qué sé yo decirte que en dos líneas, a mí me parece que Campanella, es como todo autor, o director con una fuerte impronta, tiene una marca narrativa y va y transita determinadas temáticas. Si a mí me haces elegir entre los tres que de alguna manera triunfaron, uno de ellos ya no está más, que compartieron, si bien son de diferentes generaciones, pero que en su momento estuvieron los tres en un momento interesante del cine, después habría que sumar también a Winograd y a otro, pero bueno, los tres que se destacaron fueron Campanella, Bielinski y Cifrón, ¿no? Es un cine muy comparable, esto que hablábamos, cine que transita sobre la narrativa y los géneros clásicos. A mí me gustan más las propuestas de Bielinski desde ya y las de Cifrón, pero Campanella no tengo dudas que me parece uno de los directores más importantes de la historia del cine en su momento, de la historia del cine argentino en su momento, porque aparte cómo piensa los productos, más allá de la cuestión autoral, entiende a las audiencias el ejercicio y la dinámica que le da filmar todos los años, grabar y rodar en Nueva York, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y ya haberse hecho un lugar ahí, reconocido por sus pares y por los equipos de Estados Unidos como uno de los mejores dentro de la camada de directores de La Ley y el Orden. O sea,
parece que hay un montón de cosas salvables. Esto, para mí, es una marca que tiene un par de cosas negativas. Una de ellas es esto que vos acabas de decir, que tenemos a uno de los directores más importantes argentinos, que el paso por la sala va a ser exiguo. Ahora vamos a buscar bien la cifra. Y Mira, probablemente... las tengo acá, mira. A ver, dale. Luna de Avellaneda, 1.100.000 espectadores. Eso Sí, fue en el 2004. En el 2001 había estrenado El hijo de la novia, 1.700.000 espectadores. Después sí. vino El secreto de sus ojos, por el Oscar, etcétera, etcétera, dos Ujú. millones cuatrocientos sesenta, o sea, casi 2,5 Sí. millones de espectadores. La película animada Metegol, 2.140.000. O sea que tiene 4 películas por arriba del millón, de las cuales 2 por arriba de los 2 millones. Parque Lezama Y esta, hizo 5.400 espectadores el primer fin de semana. La película se lanzó sin campaña publicitaria, sí. en salas muy poco atractivas, porque esto también lo hemos contado, como Netflix no le garantiza esos 45 días que vos decías Todavía. de ventana de Sí, exclusividad. Entonces Showcase, claro, Cinépolis, Cinemark no la distribuyen, no le dan las salas. claro. Es como una ley que está impuesta. O nos das 45 días de exclusividad, que son 6 semanas, un poquito más, 6 por 7, 42, o no te la estrenamos. Entonces, claro, fueron a salas independientes, en pocos horarios, y realmente da mucha pena. Digo, más allá de que a mí no me convenció Parque Lezama, y ahora si querés la charlamos un poco, pero Ujú. que un director que mete 2,5 millones de espectadores con El secreto de sus ojos haya metido 5.000 en 4 días con Parque Lezama, que con mucha suerte va a terminar en 15, 20.000, porque ya dentro de 10 días está en Netflix. Y en Netflix no tengo ninguna duda de que va a ser número uno varias Exacto, eso te iba a semanas. decir. Entonces, Claro. ¿qué me va a decir a mí Campanella o la agencia de prensa de Netflix o quien Mm. sea? No importa que haya metido 20.000 espectadores en salas, si tenemos 40 millones de visualizaciones en todo el mundo para la película de Campanella, eso es lo que vale. Bueno, digo, se va perdiendo directores, otrora populares, que alimentaban el negocio, la industria y el consumo en salas, a esta nueva realidad que, como vos la decía, de plataformización, en la cual, bueno, ya están financiados y casi que su objetivo principal, o en muchos casos único, pues ni siquiera tienen este estreno testimonial, es una plataforma de streaming. Eh, Esto es un análisis del negocio y en general primero, y respecto corriéndome ya del análisis del negocio y de lo que uno quiere como cinéfilo y de lo que uno ama y de la industria, respecto de Campanella no tengo más que decir que estoy de acuerdo ha optimizado recursos en términos económicos, perfecto. Tiene eso, tenía los derechos, todo. Se presentó la oportunidad con Netflix, listo, la hizo, no hay ningún tipo de objeción respecto de eso, pero ningún tipo de objeción, y también ahí trabajó gente argentina, y dio trabajo a equipos técnicos en Argentina, no hay ningún tipo de objeción, no hay ningún tipo de objeción. Son dos cosas que van separadas. Metámonos directamente en la película, arranco yo. La película es la transposición de la obra de teatro, y acá vuelvo a lo mismo que decía antes respecto de uno espera el impacto como espectador de una película de Campanella. Lo esperaba también habiéndola visto en plataforma directamente. Hubo una función de prensa, hay que decir eso, Netflix armó una función de prensa en cine para los críticos. Yo básicamente estaba trabajando a esa hora, no pude ir, así que lo vi directamente con la preview que me ofreció Netflix para verlo antes, y la vi en plataforma. A mí lo que tengo me parece que es una historia que Campanella aprovecha mucho, está basada en una obra de teatro original, que es I'm Not Rappaport, que tiene también su correlato con Walter Matthau en una película, o sea, esa misma original se había trasladado en una película, y los personajes respetaban las ideas, ¿no? Un tipo más conservador era el personaje de Walter Matthau. Después había un actor, la contraparte, hacía otro actor no tan conocido como Walter Matthau, un actor negro, Ossie Davis, que también era conserje de un hotel. Acá sucede, acá es, bueno, encargado de un edificio, el personaje de Eduardo Blanco, y un militante comunista, se podría decir, ya
retirado de la actividad, pero viviendo constantemente en el pasado, el personaje de Luis Brandoni. Se sienta muy bien, y es la amistad que nace a partir de que se encuentran en el banco en Plaza, en el Parque Lezama, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. A mí lo que me pareció es que no encontré mucha diferencia entre lo que vi filmado y haber puesto las cámaras en el teatro, ¿no? Me parece que no le encontré esa exigencia en términos cinematográficos, y vuelvo a decir, cuando yo voy a Campanella, eso sé que lo voy a recibir, que después puedo hacer objeciones o no. Hay películas de él que me gustan más y otras un poquito menos, pero me gustan todas las películas de Campanella, y voy a esperar eso. Digo, lo que tiene, él tiene destreza visual, es un tipo que me interesa cómo mueve la cámara, cómo la pone. Se diferencian sus episodios en La Ley y el Orden, también cuando los registra él. Ha grabado también de Doctor House y uno nota la diferencia. Acá me parece que no está eso, más allá de que está muy logrado el color y los planos en el Parque Lezama. Está como muy aprovechada la locación en ese sentido. Me gustó eso. De hecho, te dan ganas de ir al Parque Lezama a disfrutarlo. Que por otro lado es un lugar con una historia fantástica, Bueno, una historia realmente fantástica. cuento, hago un paréntesis Sí. totalmente caprichoso y cosas. Digo, yo vivía a una cuadra O sea, literal del Parque Lezama y pasé toda mi infancia yendo todos los días todos los días, sí. a la zona de juegos. La película está filmada como en la barranca, donde está la La verdad, glorieta, sí. etcétera, etcétera. Para Claro. mí era como, yo pasé toda mi infancia Claro, literalmente ahí. Pero bueno, sí, es un parque está bueno. precioso, ¿no? Es un parque, uno de los parques más lindos de la ciudad de Buenos Aires. Para mí sí, obviamente que hay algo de despliegue visual y algún movimiento de cámara y algo, pero es una película muy estática. Muy estática, sí, sí, sí. Por Totalmente. supuesto, está bien, estamos hablando de dos personajes Ujú. mayores, adultos mayores, con poca movilidad, que se sientan generalmente en el mismo banco y charlan. O sea, el énfasis está puesto en los diálogos, en las actuaciones y no tanto en lo otro. Pero como vos decís, si es una película, dale un poco más de vuelo, ¿no? A ver, las comparaciones son odiosas, pero si uno piensa que Campanella es el mismo que hizo, no sé, el plano secuencia de la cancha de Huracán, Claro, bueno, a por eso digo. alguien que, digamos, filma a dos tipos hablando durante 95, 100 minutos, no sé qué, el cual, bueno, en algún momento uno se cae, lo empujan, aparece un personaje secundario, aparece la hija, aparece un dealer, hay una chica, no sé, hay 3, 4, 5 personajes, pero básicamente es ver a dos personas hablando. Después te pueden resultar más o menos interesante la verborragia, la temática, el tema de la vejez, el tema de esta amistad masculina, etcétera, etcétera. Pero a mí se me hizo muy, muy de teatro filmado, como decías vos, ¿no? Como que yo extrañaba al Campanella con más ínfulas. El secreto de sus ojos es una película que narrativa y visualmente tiene unas ínfulas y unos hallazgos que, bueno, acá están totalmente desdibujados, ¿no? O minimizados. Y cuando uno dice esto, que es lo que dice Diego, un poco en complemento a lo que yo estoy diciendo o arranqué diciendo, uno dice, bueno, pero son dos personajes, vos decís, tenés muchos más personajes en El secreto de sus ojos. Es otra característica de relato y de texto. Bueno, pero no es la primera vez que se llevan obras de teatro al cine. Mm. Y pensemos, yo tengo dos ejemplos. Uno del cual abrevaron todos los cineastas prácticamente de la década del 50 en adelante, porque es nada más y nada menos una película de Hitchcock. La soga de Hitchcock, esa famosa película, parte de un texto de teatro. ¿Y qué dijo Hitchcock? Primero, hay un montón de recursos técnicos que él utilizó. El más conocido es el plano secuencia, que toda la película parece en un mismo plano. En realidad son 8 planos porque el rollo lo tenía que cambiar, entonces hacía las transiciones de manera que no se notasen, por ejemplo, en la espalda de los protagonistas, bueno, O un sillón fundito, o lo que sea. Sí, un sí, sillón. claro. Hay algo que podés hacer. De hecho, Hitchcock hizo una suerte de trinchera para poner la cámara para que queden a la altura, la cámara quede a una determinada altura que a vos te traslade a la situación del teatro, pero te traslada a esa situación. O sea, a eso voy con esos recursos. Y ni que hablar cuando mete la cámara dentro de la casa y sigue a los personajes.
Es súper interesante eso. ¿Qué se le podría haber ocurrido a Campanella? No sé, Campanella es él, no yo, pero digo, algo así. Y la otra película, en contraposición a lo de Hitchcock, es la película La última sesión de Freud, que la pueden ver en Amazon Prime, esa, por ejemplo. La última sesión de Freud está basada en una obra de teatro que acá la dan en El Picadero desde hace años, que la protagoniza ahora como Freud Luis Machín, que es excelente. Y esa adaptación es buenísima porque le agrega todo el costado, toda la historia de la hija de Freud, le agrega todo al trauma, porque es la charla entre Freud y C.S. Lewis, el creador de Alicia en el País de las Maravillas, no, perdón, el de los cuentos de Narnia, y es la discusión acerca de Dios, si existe o no existe, si C.S. Lewis era católico, Freud era agnóstico, y bueno, y en este caso, C.S. Lewis tenía todo un pasado en la guerra, toda una cuestión de traumas que se los agrega visualmente también. Y el director, aparte, se especializó en buscar una locación que represente cómo era la cuadra donde estaba él, el escritorio, el estudio, eso no me sale la palabra, el estudio de Freud, y lo representó exactamente como era el estudio de Freud, porque quería regalarle eso a su película y a la audiencia, porque es un personaje central el estudio de Freud. Bueno, a eso nos referimos, lo que estamos diciendo contigo, cuando uno dice, bueno, esperaba algo, ¿qué? No sé, pero yo esperaba algo que no apareció en la película. Obviamente las actuaciones de Brandoni y Eduardo Blanco son buenas. Eduardo Blanco, de hecho, tiene una exigencia mayor porque los dos tienen una diferencia de edad importante y Eduardo Blanco se tiene que acercar a la edad de Brandoni, tiene que ser un tipo más octogenario, entonces practica unos movimientos más hace temblar las manos, está muy bien Eduardo Blanco en eso, hay una exigencia mayor en el personaje de él, pero bueno, nada más que decir, ¿no? Me parece que es la experiencia replicada de la obra de teatro, que es muy exitosa por otro lado. Sí, yo lo que, digamos, tratando de unir ambas cosas, ¿no? Lo que hablamos al comienzo, Sí. en el primer bloque, y esto, me parece que este es el cine posible dentro de la Argentina actual. ¿A qué me refiero? Está muy bueno Eh, esto, sí. eh, hay muchos directores que últimamente han filmado básicamente con Netflix, pero también con Prime Video. Recordemos, no sé, Diego Lerman, Sí, Daniel Hendler, que bueno, es uruguayo, pero la película era sí. básicamente argentina. eh, Ahora Campanella, etcétera, etcétera. La próxima de Santiago Mitre. Eh, Winograd, Uh, creo que Claro, también lo entonces, firmado con plataforma. exacto, hay algo ahí de que no hay mucha opción de armar coproducciones o películas autorales autoproducidas como con los modelos anteriores, porque desaparecieron los subsidios, la previsibilidad de contar con recursos públicos. Entonces, bueno, es esto, las plataformas que sesgan también un poco el tipo de proyectos que van a financiar. En este caso es una obra de teatro muy exitosa, o sea, Parque Lesama, más Campanella, más Brandoni, más Eduardo Blanco, se vende solo, ¿no? Ya no hay Sí, mucho funciona solo. que... Lo mismo que otro tipo de películas. La diferencia quizás sea que Prime, ¿no? O sea, Amazon, tiene una política un poquito más abierta en cuanto a permitir que las películas tengan una distribución más amplia en salas, porque recordemos el año pasado, Belén era una producción de Sí, Amazon, pero le dieron esas 6 semanas de ventana de exclusividad, entonces la película fue a las grandes cadenas y bueno, vendió 150.000 entradas, que no es una cosa delirante, pero para ese tipo de película, que no te... Dolores Fonsi sí es alguien conocido, pero no tenías a un Darín, a un Brandoni claro. o a un Francella, bueno, es un número considerable. Y en el caso anterior, bueno, había sido Argentina 1985, que no tuvo esas 6 semanas, fue solo a salas independientes, pero fue un boom, fue un movimiento, ¿te Ujú. acordás? Sí. Un fenómeno Bueno, llegó a estar social nominada al Oscar, llegó a estar y nominada al metió más de Oscar. 1 millón de espectadores, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Así que, nada, me parece que
contraponiéndolo con este esplendor del nuevo cine brasileño y del nuevo cine mexicano, a partir de políticas muy fuertes y muy amplias y muy progresivas y progresistas por parte de sus respectivos gobiernos, bueno, la Argentina tiene que contentarse con un Inca prácticamente inactivo y entonces depender en muchos casos, como en el caso de Campanella, del financiamiento que nosotros, volvemos a decir, no estamos para nada en contra, me parece que también dinamiza la industria, que se hagan series y películas financiadas por los streamers, está todo bien, pero es un cine un poco más algorítmico y es un cine que tiene en muchos casos vedado o minimizado su paso por las salas. Es un cine pensado para el consumo familiar en las plataformas. Entonces, es una nueva realidad, es un nuevo paradigma, es una situación coyuntural que puede volverse atrás cuando quizás no sé, el panorama político en la Argentina cambie o ya es un cambio definitivo. No lo sabemos, no lo podemos aventurar porque no somos adivinos, pero hay algo muy concreto que es en los países en los que se apoya el cine y en países como, por ejemplo, siempre hablamos, ¿no? de Francia, que no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, el cine es política de Estado y se lo apoya siempre. Ningún gobierno de derecha va a decir dejamos de apoyar al cine francés porque el cine francés es industria, es arte, nos representa, vende París, vende los perfumes, vende absolutamente toda la cultura francesa y la industria y la economía francesa, con lo cual se lo apoya siempre, se le apoya al Festival de Cannes, se apoya a todos los estamentos de la industria audiovisual. Bueno, esto es algo que evidentemente la derecha argentina no comparte y lo combate desde su bendita batalla cultural. No sé si tenés algo más para agregar. Suscribo Nos a salió todo muy lo último politizado, y nos salió vamos. muy politizado este episodio Sí. del podcast. Está bien. Y está bien que así sea. Saludamos entonces. Gracias, Saludamos, Diego. Salud. muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias a Movie por el apoyo y nada, nos reencontramos seguramente en algún momento de marzo con algunos temas más del mundo audiovisual y político. Abrazo, Pablo. Abrazo. Chao, chao. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.